La naturaleza humana contiene un pozo macabro inherente. Vaya donde vaya, alrededor del ser humano acaban surgiendo historias que hacen temblar al más valiente. Los castillos, como cualquier edificación levantada por el hombre, esconden en su interior infinidad de relatos truculentos, animados por los secretos de sus muros y el misterio de sus aledaños. Hoy visitamos dos construcciones envueltas en lo macabro, ya sea por sus leyendas o por realidades contrastadas y documentadas. La popular Torre de las Ratas, o Mausturm en Alemania, y Eboramonte, curioso castillo ligado y próximo a uno de los lugares más espeluznantes de la geografía ibérica, la Capela dos Osos de Évora. En esta zona de Portugal, conocida como la Sierra de Osa, campaba a sus anchas una banda de forajidos que se dedicaba a fustigar a las tropas musulmanas que dominaban la región. Era el año 1160 y quien les dirigía era un exsoldado llamado Geraldo Sempavor. Sus hombres no temían a nada ni a nadie. En poco tiempo se hicieron dueños de estas tierras, triunfando de este modo donde las tropas del que sería más tarde rey de Portugal, Alfonso I, habían fracasado. El aspirante a gobernar Portugal, sorprendido por la hazaña de Sempavor, concedió al mercenario el control del territorio, lo que le facilitó un rápido proceso de repoblación. El ejército de Sempavor se dedicó a mantener a salvo a la gente de las escaramuzas con los musulmanes todavía presentes. La necesidad defensiva hizo que el castillo de Eboramonte se convirtiera en baluarte militar. Pero la edificación que hoy podemos admirar poco tiene que ver con la fortificación conquistada a los musulmanes en el siglo XII. El castillo de Eboramonte no es exactamente un castillo. El castillo de Eboramonte es un palacio acastillado. Serviría como defensa, pero su función principal era palaciega. El edificio que podemos contemplar ahora sufrió en siglos posteriores varias remodelaciones que se llevaron a cabo tras dos enormes terremotos que asolaron Portugal. El cambio fue tan radical que permitió adaptar el castillo medieval a los modernos usos de la artillería pirobalística del siglo XVI. El terremoto de 1531 provocó el derrumbamiento de la Torre del Homenaje. Gracias a ese desastre, se construyó este palacio acastillado. Entonces el duque de Braganza, el señor que estaba al frente de Eboramonte, mandó construir un palacio, una casa señorial inspirada en las casas de Italia, y le dio el aspecto que tiene hoy, en el que vemos los torreones redondeados. El famoso terremoto de 1755, que causó la destrucción casi completa de Lisboa,
también hizo estragos en Eboramonte. Estos nuevos derrumbes dieron pie a más reformas. El terremoto de 1755 tuvo como consecuencia el derrumbamiento de parte de algunas torres. Estas torres fueron reconstruidas ya en el siglo XX, bajo la dictadura. De planta cuadrangular y de piedra de granito, el aspecto inquietante del castillo se debe a la forma telescópica de los tambores de sus torres semicirculares. Cada una de las torres ocupa un punto cardinal distinto, para que sus saeteras cubriesen todos los ángulos posibles. El palacio acastillado de Eboramonte también tenía características defensivas. Lo vemos en su planta con los 4 torreones que recuerdan a los baluartes ya adaptados a la pirobalística. De hecho, el castillo en planta es muy similar a los castillos de artillería que ya existían, por ejemplo, en la Italia del Renacimiento. Si hay algo que destaca sobremanera al observar las robustas fachadas del castillo, son unos adornos en forma de nudo o lazo, lo que le da una singular apariencia. Estos nudos son el símbolo de la Casa de Braganza, una de las familias más ilustres de Portugal. Esta rama de los Braganza desciende directamente del rey Juan I, de su hijo bastardo Alfonso, que se casó con doña Beatriz, la hija del condestable de Portugal, don Nuño Álvarez Pereira. Esto los convertía en la familia más poderosa de Portugal, directamente relacionada con la corona, y gracias a eso se les permitió construir este castillo-palacio. Las teorías sobre el significado de los nudos de la fachada de Eboramonte son varias. Esto suele ser habitual con este tipo de escudos y banderas, cuyo sentido se pierde entre leyendas orales y escritos oficiales. Lo que se sabe con seguridad es que esta simbología subrayaba con la fortaleza de un nudo la relación de los Braganza con la corona. La dinastía adoptó durante la época de Jaime I, cuarto duque de la estirpe, no solo el lazo como icono de esta unión, sino la mítica leyenda de su blasón que decía: «Después de ustedes, nosotros». Es decir, nobles dispuestos a asumir la corona portuguesa en caso de necesidad. Todos estos lazos son un símbolo de fuerza. Don Jaime tiene una gran fuerza como duque, y por eso creó la leyenda que decía: «Después de ustedes, nosotros». Este símbolo para él era la fuerza de su poder. Era una dinastía. Era una casa que tenía posesiones en el norte de Portugal, en el Alentejo, en varios territorios. Los duques eran personas altamente educadas y patrocinadores de las artes. Este gusto por las artes se confirma en el interior del edificio. Aquí descubrimos 4 gruesas columnas de marcado estilo manuelino. Ellas solas soportan las 9 bóvedas góticas que conforman los techos de la primera planta.
El estilo manuelino arraigó y logró una importancia tal que acabó siendo considerado un movimiento particular de Portugal, adoptado como símbolo de la nación. De ahí la importancia del uso de este estilo en la reforma del castillo. El manuelino es, o no es, depende de los historiadores, un estilo que nació más o menos entre el barroco tardío y el renacimiento o proto-renacimiento. Así que es un estilo que mezcla influencias de los dos tipos de arte, el tardogótico y el proto-renacentista. Si Geraldo Sempavor levantara la cabeza y echase un ojo al castillo que ahora conocemos, se sorprendería por la transformación radical de un paraje que fue testigo de tantas contiendas y que tanta sangre vio brotar. Geraldo Geraldes, más conocido como Geraldo Sempavor, es decir, Geraldo sin miedo, lideró una banda de mercenarios cuyas hazañas han quedado grabadas en la leyenda. Geraldo sin miedo en realidad era un bandolero, un bandido que vivía en las montañas con un ejército de guerrilleros huidos de la justicia y que hacían maldades. Y necesitaba redimirse de las fechorías ante el rey. Entonces tuvo la audacia de conquistar el castillo de Évora a los moros. Y al entregar las llaves del castillo al rey portugués, se liberó de las penas a las que estaba sometido. Es un Robin Hood portugués, un aventurero. Un hombre más parecido a Robin Hood. No lo hay. Las escaramuzas de Sempavor nutrieron de cientos de cadáveres a los cementerios de buena parte de la región. Siglos más tarde, la suma de esos y de tantos otros restos provocó la sobrepoblación de los camposantos del territorio. Para resolver este problema, no quedó otra solución que recurrir a la exhumación. Miles de restos fueron transportados a la iglesia de San Francisco, en la cercana población de Évora. Allí, 3 frailes franciscanos se entregaron a la tarea de construir un osario. A partir de ese momento, esta iglesia sería mundialmente conocida por su Capela dos Ossos, la Capilla de los Huesos. El valiente visitante que decida acercarse a la capilla encontrará un mensaje de advertencia a la entrada. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Una vez cruzado el umbral, más de 5.000 piezas óseas reciben a los curiosos. Calaveras, fémures y demás huesos
forman columnas y frescos creando un escalofriante panorama. Dejando a un lado la perspectiva actual, este lugar macabro debe ser entendido desde el punto de vista de la mentalidad de la época. Los osarios no tenían una carga morbosa, sino que pretendían recordar la certeza de la vida eterna después de la muerte. Además, que los restos de un individuo reposaran así era una manera de estar más cerca de Dios. Lo que ahora nos parece un sacrilegio era prácticamente un honor. La Capela dos Osos es un recordatorio sobrecogedor de lo efímero de la vida. Un truculento espectáculo que subraya que muerte y vida se dan la mano en el territorio de las historias más lúgubres. De relatos espeluznantes, está servida esta región alrededor del famoso cauce del Rin, en la localidad alemana de Bingen. Esta torre medieval en medio de un islote esconde una de las historias más macabras relacionadas con una fortificación medieval. Levantada sobre un antiguo asentamiento romano, cayó en la ruina para ser restaurada en el año 968 por el famoso arzobispo de la región, protagonista de la macabra leyenda que ha hecho famoso el lugar. El uso primigenio de la torre, no obstante, no presagiaba semejante destino. Mausturm, o Torre de las Ratas, está cerca de la ciudad de Bingen, en el Rin. Ya hubo una torre allí durante mucho tiempo, que se remontaba a principios de la Edad Media. Probablemente tuviera que ver con la navegación por el Rin, porque alrededor de Bingen existía una zona peligrosa del río, donde resultaba difícil atravesar con el barco, debido a un recodo donde no se podía ver si venía alguien. Para evitar colisiones, tenían la torre allí, para alertar a los barcos. La leyenda por la que esta torre se hizo conocida se dice que transcurrió a finales del siglo X y tuvo como protagonista al citado arzobispo Jato II. En el siglo X existió en la región un arzobispo llamado Jato II, que no era un buen hombre, era un líder cruel. En el siglo X, los obispos ostentaban un tremendo poder. En realidad eran señores feudales. Jato tenía fama de ser muy cruel, desagradable y avaricioso con sus campesinos. Cruel y opresor, sometía a los habitantes de la zona y obligaba a pagar tributos a las embarcaciones que pasaban por el río, amenazándolas desde lo alto de la torre con arcos y ballestas. Pero la maldad del arzobispo, según cuentan, podía llegar a ser diabólica. Año 974.
Los habitantes de los pueblos cercanos se morían de hambre. Los más desesperados daban cuenta de perros y gatos. Hato, en cambio, tenía su granero lleno. El hambre dio paso a las protestas, hasta que algunos líderes campesinos decidieron rendirle cuentas al arzobispo. Unos campesinos se le acercaron y le preguntaron: ¿puedes darnos algo para comer? Te has apropiado de toda nuestra comida, de nuestras cosechas. Estamos en peligro de inanición. Hato fue bastante sádico en su respuesta. Dijo: venid a daros un banquete, acercaos a este gran granero y podréis comer todo lo que queráis. Pero la realidad fue otra. Hato había ideado un plan para librarse de los cabecillas de esta revuelta encubierta. Y no solo se negó a prestarles ayuda, sino que incluso encerró a algunos líderes de los campesinos que habían venido a suplicarle que no lo hiciera en un almacén de maíz al que prendió fuego. Y mientras se oían los gritos de los que se quemaban hasta morir, se dice que le comentó a alguien de su séquito: escucha cómo chillan los ratones. Eso fue demasiado. Después de la masacre, regresó a su castillo, donde le acechaba un ejército. Pero no era un ejército cualquiera. Eran ratones, a miles. Cuenta la leyenda que las almas de los campesinos asesinados se habían convertido en ratas y querían venganza. Incluso un clérigo puede provocar la ira de Dios. Así que Hato II fue castigado con una plaga de ratones. Los ratones treparon por su castillo cuando estaba durmiendo. Se subieron a la cama y comenzaron a morderlo. Él, desesperado, no pudo soportarlo más, de modo que huyó a la isla donde está el Maustum y decidió vivir allí para estar a salvo de los ratones. En un principio parecía que Hato se había librado, que los ratones no serían capaces de salvar el río. Pero no fue así. Los roedores lograron cruzarlo hasta llegar a la torre. Una vez allí, no les costó destrozar las puertas en su camino para llegar hasta el arzobispo. Los roedores lograron invadir su habitación. Parecía el fin del cruel obispo. Pero luego por la noche se abrieron paso a través de las puertas y él escuchó el repiqueteo de sus pequeñas patitas y sintió que los diminutos colmillos lo mordían y ya no pudo escapar. Estaba atrapado en la torre y allí los ratones se lo comieron vivo. El malvado arzobispo Hato, aterrado, no pudo hacer frente a su destino. La marabunta de ratas se le echó encima devorándolo vivo. No cabe duda de que esta es una leyenda fronteriza con la fantasía. Pero se sabe que en Mainz existió en aquella época un arzobispo llamado Hato, cuya crueldad trascendió en la región. En la Edad Media se tenía cierto respeto a las ratas. Nuestros antepasados sabían ya de los problemas que su presencia traía. De modo que la figura de Hato sirve como ejemplo simbólico de varios conceptos.
y su cruel muerte no es más que la catarsis de los terrores de un pueblo. Él era una especie de parásito, muy cruel con la gente, a la que no ayudaba, y que luego fue devorado por las ratas. Por supuesto, era un temor de la época, ya que se sabía que las ratas estaban relacionadas con ciertas enfermedades. Aún no conocían la existencia de los gérmenes, pero se dieron cuenta de que los ratones y las ratas no eran buena compañía. También sabían que a veces las ratas se comían a los cadáveres. Nunca podremos saber la verdad acerca de esta historia, pero sí sabemos que las plagas de ratones son algo terrible. Y también sabemos que este tipo de historias se contaban una y otra vez para leccionar sobre gobernantes crueles.